Quiero darle la más cordial bienvenida al secretario técnico Roberto Lorenzana, que esta mañana me va a acompañar en el programa. Gracias, Roberto, por acompañarnos en el programa. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Así es, en efecto. Vamos a tener presente preguntas en la discusión que sin duda alguna nos van a ayudar todavía a encontrar, digamos, la respuesta necesaria. Roberto, la aprobación parcial, llamémosle, de esta reforma fiscal, y voy a comenzar hablando de este, digamos, escenario, trajo consigo una serie de reacciones de los diversos sectores, reacciones que de alguna manera iban encaminadas a sostener que ese acercamiento, ese diálogo que tenía entre el gobierno y el sector privado, si bien es cierto, no está roto, pero sí de alguna manera estirado. ¿Cómo examinan ustedes como gobierno estas declaraciones? Bueno, seguramente son opiniones interesadas, diría yo, en que este proceso, este camino que ha iniciado el gobierno de la República no tenga éxito, no llegue a feliz término. O sea, el diálogo no es simplemente un proceso, no es simplemente un proyecto. El diálogo es una concepción, es una visión para gobernar, y el presidente de la República no se saldrá de esa ruta. El gobierno, en términos generales, se mantendrá en ese camino, porque de lo que se trata es de un estilo para gobernar, de lo que se trata es de buscar, en la mayoría de lo posible, los entendimientos para avanzar en acuerdos nacionales. Ahora, por supuesto de que este no es un camino en línea recta, este es un camino, más, diría yo, en espiral, en ascenso, que tiene su zigzag, que tiene posiblemente sus retrocesos. Así son los grandes procesos de entendimiento. A veces hay que detenerse, a veces hay que retroceder, a veces hay que avanzar. Pero nosotros teníamos, por supuesto, la necesidad de hacer una reforma fiscal que permitiera al Estado el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de los programas sociales y la puesta en marcha de una serie de compromisos adoptados con la población salvadoreña, por las cuales el pueblo salvadoreño votó. Y esa era una necesidad concreta. Hay que impulsar el paquete escolar para bachillerato, que es un compromiso. Nosotros esperamos que el próximo año se pueda arrancar con eso. Sin finanzas no se puede hacer. Hoy los paquetes llegan hasta plan básico, hasta 9º grado. Hay que iniciar el proceso el inicio del proceso de la entrega de las computadoras a los niños. Ese es un proceso que va a durar más tiempo, porque de lo que se trata es de ejecutarlo en todo el periodo. Pues, sin recursos económicos no se puede hacer. Entonces, estas medidas iniciales, la aprobación de los bonos y la aprobación de la reforma fiscal, sin duda forma parte de la construcción de esa plataforma para cumplir las obligaciones que el Estado tiene. Bueno, por cierto, recogí esa expresión del presidente de FUSADE, Francisco de Sola, que, mostró su preocupación por el mecanismo, por la ligereza con que se llevó a cabo esta aprobación por parte de los partidos FBLN y Gana. ¿Por qué no esperar el consenso para llevar el aval de los otros partidos, Roberto? Bueno, primero, no es cierto que esto fue una ligereza, ¿no? Estas reformas fueron propuestas por el expresidente Mauricio Funes. Él terminó su mandato el último día del mes de mayo, o sea, de tal manera de que solo este gobierno ya tiene 2 meses de estar funcionando, y él lo presentó todavía durante su gestión. Estamos hablando de cerca de 3 meses de discusión prácticamente, porque fue presentado todavía en el mes de mayo, cuando el presidente Funes, repito, estaba gobernando todavía. Entonces, bueno, 3 meses de discusión no es poco tiempo, y el pueblo salvadoreño pudo presenciar los diferentes encuentros, las diferentes reuniones, las mesas técnicas que se construyeron entre los partidos políticos, con los sectores empresariales, para discutir los detalles de esta reforma, con diferentes interlocutores, con partes interesadas. Entonces hubo un diálogo que lo inició el gobierno y posteriormente lo continuó la Asamblea Legislativa, porque la Comisión de Hacienda también hizo las consultas respectivas. Entonces no es cierto que no ha habido discusión, que no ha habido
que esto ha sido un madrugón, como se dice, que esto ha sido una reforma intempestiva que de la noche a la mañana se ha aprobado. No, duró varios meses. Y justamente creo que el consenso se establece en los contenidos de la reforma, porque la reforma no es la misma. La que se presentó por el presidente ya no es la misma a la que finalmente concluyó en el debate en la Asamblea Legislativa. Se le hizo modificaciones sustantivas. Vaya, por ejemplo, la reforma incluía un impuesto a los periódicos del país, ¿verdad? Los periódicos son de las pocas empresas que no pagan impuestos, al menos una parte de los impuestos. Y entonces no dieron los votos para eso, pero todas las empresas de comunicaciones, como este canal y todos los medios de comunicación radiales y televisivos, pagan sus impuestos. Sí. Pero hay una ley que establece esa exención y nosotros creíamos que era necesario igualar las cosas y que también pagaran esta contribución que todas las empresas hacen. Sin embargo, la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no dio para ajustar en este sentido esta medida y entonces se desechó esa propuesta. En el mismo sentido, la reforma vinculada a las transferencias financieras fue modificada de manera sustantiva a tal grado que según los cálculos, los escenarios de recaudación que está haciendo el Ministerio de Hacienda, se calcula de que la reducción en los ingresos puede andar por el orden del 50%. O sea, lo que se había estimado, los ingresos se han reducido significativamente el potencial de recaudación justamente porque se hicieron esas modificaciones. También no se aprobó lo que se conoció con el nombre del predial suntuario, porque estaba establecido que particularmente las casas de descanso, los ranchos en la playa, los ranchos en las montañas, las casas de excesivo valor de gente que tiene recursos económicos importantes en el país, deberían de pagar un impuesto extra, ¿no? Creo que la reforma decía inicialmente $350,000 para arriba, después se modificó a $500,000 para arriba, pero sin embargo, repito, esa propuesta no fue aprobada. Entonces sí tiene modificaciones sustantivas que es producto del consenso con que los partidos estaban haciendo sus propuestas y los diferentes sectores. Al final no todo el mundo vota, ¿no? Y estas reformas, según nuestra Constitución, exigen mayoría simple. Y bueno, se tuvo la mayoría simple en la Asamblea Legislativa para aprobarlo. ¿Se capitaliza el gobierno con esta reforma parcial? Por supuesto. ¿Sí? O sea, yo creo... No lo esperado en términos de la, la completa reforma, ¿no? Pero mira, todavía no resuelve todos los problemas que están planteados en este momento. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia, y más específicamente la Sala de lo Constitucional, recortó 2 impuestos durante este año o el año pasado al Estado, al Ministerio de Hacienda. El impuesto a las llamadas telefónicas internacionales, creo que era de 4 centavos la contribución por minuto, ¿no? El impuesto y el pago a cuenta del 1% que también fue eliminado, ¿verdad? Por la Sala de lo Constitucional. Esos 2 impuestos andan ya en el año en el orden de la disminución de la recaudación puede andar por el orden de 130, 140 millones de dólares. Que ya no tiene a partir de eso. Pero el Estado ya no tiene esos recursos y no los tiene para este año. Y fueron establecidos en el cálculo presupuestario para este año. Entonces, nueva reforma fue para llenar ese vacío. Esta nueva reforma llena ese vacío, pero no lo llena de manera suficiente, porque como al reducirse, ¿verdad? No lo llena, pero sí hace una contribución. Nosotros creemos que la recaudación no va a ser menor quizás de unos 90 o 100 millones de dólares. Eso estará en dependencia, por supuesto, también de la actividad económica. Un destacado economista a quien yo le tengo muchísima, digamos, admiración por los planteamientos que hace, me estoy refiriendo a don Mauricio Chusí, dijo recientemente que no existen impuestos para los ricos. Eso lo voy a presentar acá en la pantalla. Dice que no existen impuestos para los ricos. Los impuestos
los pagan todos los salvadoreños. ¿Es esa solamente una tesis o es que verdaderamente al final, quiero mostrárselos, o al final será realmente valedera esta apreciación, Roberto? Bueno, yo soy muy respetuoso, por supuesto, de las opiniones de cada quien y hay diferentes visiones y diferentes concepciones en los economistas, ¿verdad? Pero hay impuestos que son directos y hay impuestos que son indirectos. El IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto que lo pagamos todos, ¿verdad? Y los impuestos directos van justamente dirigidos para aquellos productos, para aquellas personas que tienen más posibilidades de pagar. El impuesto sobre la renta, por ejemplo. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo. ¿Directo a qué? ¿A la renta? A quien percibe ingresos. No es lo mismo que pague el impuesto de la renta una persona que gana $1,000 a una persona que tiene salarios de $25,000 o $100,000 mensuales. Ese impuesto, y todavía, según nuestra legislación y en muchas partes del mundo, hay impuestos sobre las rentas escalonados, de tal manera de que los que tienen mayores ingresos todavía pagan un porcentaje más alto de sus ingresos, de sus utilidades. De tal manera de que, bueno, yo respeto esa opinión, pues, pero bueno, yo quiero decir algo, yo quiero aprovecharlo y con todo el respeto que me merece el señor Mauricio Chusí. Él está actuando en representación de Fitch, una calificadora de riesgo, que justamente es la única calificadora de todas las calificadoras de riesgo que han estado actuando en el país, que nos han estado midiendo el riesgo, que ha dado una opinión. Y a mi juicio es una opinión totalmente coincidente con el partido Arena, con los discursos del partido Arena, con mucho respeto, pero yo no he visto las otras calificadoras de riesgo haciendo los mismos razonamientos. Y con las otras calificadoras de riesgo se está interactuando. Entonces, yo creo que sería bueno escuchar todas, ¿no? Yo la asumo como una valoración crítica respetable, pero también quiero que también entienda el señor Chusí que yo tengo el criterio de que él está coincidiendo bastante con el enfoque del Partido Arena. Ahora, este planteamiento, al final de cuentas, digamos, nos lleva a plantear o replantear el tema de los impuestos. Si el IVA es un impuesto más democrático porque lo pagamos todos, ¿por qué en el país no se habla del IVA? No, es que no. Mira, el IVA no es más democrático. El IVA... ¿Por qué lo pagamos todos? Te voy a explicar. Sí. Te voy a explicar. Es un impuesto indirecto. Es un impuesto más regresivo, como se dice en la terminología económica. ¿Por qué? Si yo soy un obrero que gano $400, lo más seguro es que el 100% de mis ingresos vayan al consumo, porque no me alcanza para digamos, ahorrar. Entonces, quiere decir que yo, de esos $400, el 13%, estaríamos hablando de, ¿qué? $52 de impuestos, ¿no? Ahora, si yo gano $10,000, si mis ingresos son de $10,000, seguramente yo no me voy a gastar los $10,000 en el consumo, porque el IVA es un impuesto al consumo. Por lo tanto, no pago por el 100% de mis ingresos el IVA. En cambio, el obrero, el trabajador de más bajos ingresos, sí paga impuesto del IVA sobre el 100% de sus ingresos. El que tiene más ingresos no paga sobre el 100% de sus ingresos el IVA, porque no lo consume todo. Puede depositar una parte en una cuenta de ahorro para ahorrar un poco, o puede hacer otro tipo de transacciones donde no necesariamente paga impuestos. Entonces, por eso es que el IVA no necesariamente es, como se dice, democrático, lo pagamos todos, pero unos pagan más porque
sobre el 100% de sus ingresos, porque todo lo dedican al consumo. ¿Qué otras alternativas pudo visualizar el gobierno más allá de la propuesta que le presentara el gobierno anterior y no este, para evitar de alguna manera este tipo de impactos que prevén algunos economistas y que, a diferencia de la tesis que sostienen ustedes, sí estaría de alguna manera afectando, digamos, la empobrecida economía que tenemos como país, Roberto? En realidad, hoy por hoy fueron examinados fundamentalmente estas reformas. Hay que decir lo siguiente: estas reformas también obedecen, por un lado, a las necesidades que tiene el Estado para cubrir obligaciones que tienen que ver con los compromisos con la población salvadoreña. Pero también hay otro tipo de obligaciones, obligaciones de carácter internacional. El Salvador no tiene un stand-by con el Fondo Monetario Internacional, no tiene una comfort letter, como le llaman, que es una especie de aval para que haya financiamiento externo. Y nosotros hemos estado reunidos con el Fondo Monetario. Y si nosotros no resolvemos la sostenibilidad en los ingresos, si no mejoramos la recaudación fiscal, el Fondo Monetario no autoriza al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, para que se hagan los desembolsos de financiamiento, incluso financiamientos que ya están aprobados por la Asamblea Legislativa. Y el país necesita financiamiento externo. Ellos operan como cualquier banco, ¿no? O sea, un banco, cuando uno llega, lo primero que ve es mi capacidad de pago. Si yo no tengo capacidad de pago, difícilmente me puedan dar crédito. O me dan el crédito de acuerdo a mi capacidad de pago. Eso es normal. Y así actúa el Fondo Monetario. Entonces, ellos dijeron que les parecía correcto esta reforma, justamente porque va en la línea de asegurar la capacidad de pago que necesita el país con sus compromisos internacionales. Nosotros estamos pagando solo este año $600 millones para amortizar deuda. Para amortizar, es el compromiso que está en el presupuesto general de la República, de la cual el 50% pueden ser pago de intereses y el otro 50% amortización de capital. Estoy hablando en números generales, redondos. Eso sale del presupuesto general, de los impuestos, y todos los años van subiendo esos compromisos. Porque también el endeudamiento, y lo más grave del endeudamiento, está vinculado al sistema de pensiones del país. El gobierno trazó un discurso a su arribo, este nuevo gobierno a su arribo, basado en el tema del consenso. Recuerdo bien escuchar las palabras del presidente Salvador Sánchez Serén. Lo que viene por delante y para complemento de esta reforma, ¿será por esa vía o realmente será el mismo mecanismo? Si no me acompañan el resto del partido, voy a tener que aprobar inmediatamente esta reforma. Bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios por construir consensos. Ahora, tampoco se trata, ¿no?, de delegar el gobierno a una instancia que no es la que ganó las elecciones. O sea, el electo como presidente es el profesor Salvador Sánchez Serén. Y el hecho de que haya una apertura para construir entendimientos y que ojalá nos pongamos de acuerdo en grandes temas nacionales, no quiere decir que el presidente está delegando el poder y que otros decidan. El pueblo decidió quién va a gobernar. Y el estilo del presidente es consultar, escuchar, tomar en cuenta la opinión de los demás. Pero en determinado momento hay que tomar decisión. Si no, nos inmovilizamos. Si no, simplemente no actuamos, quedémonos de los brazos cruzados. O sea, llegará un momento en que esta reforma que se hizo tiene una base de consenso, porque fue modificada en base al aporte de todos, pero no siempre van a votar todos. Las leyes del país, la Constitución de la República establece cuáles son las mayorías con las que se convierte en legislación ese tipo de acuerdos. Hay algunos que son de mayoría simple, otros son de mayoría calificada. Los bonos, por ejemplo, el financiamiento ese se aprobó con mayoría calificada, sin los votos de Arena, pero tuvo más de 56 votos.
Esta reforma se aprobó por mayoría simple, pero la Constitución así lo establece. Quizás para ser puntual con una de las reformas que tiene que ver con este, digamos, impuesto del 0.25 en las transacciones arriba de los 1.000 que se hagan bancarias. No había pasado quizás horas cuando se conocía ya informaciones que los bancos, los precios subirán y crédito será más caro por la reforma tributaria. Esto trae consigo la pregunta que sin duda alguna es, ¿para quién iba dirigida esta reforma? ¿A quién concretamente va a golpear? Porque incluso Roberto Rubio hablaba del tema de crecimiento económico y hablaba que el impacto de la reforma hará que la economía misma, dice, crezca menos del 1%, incluso podrían entrar en recesión. Por cierto, esa declaración la dio recientemente en uno de los principales matutinos. Pero recogiendo un poco, digamos, esta puntualidad con la que estoy planteando la pregunta, directamente sostienen los economistas que a quien va a golpear es aquellos sectores más vulnerables. Por ejemplo, ¿quién hace una transacción de $1.000 arriba frecuentemente? Es un pequeño empresario, es un mediano empresario. Lo hacen a veces también un salvadoreño promedio, común, digamos, para poder efectuar cualquier tipo de pago. ¿A quién, de acuerdo a los cálculos que ustedes tienen, Roberto, como gobierno, se desvirtúa esta tesis o se plantea que así será concretamente el golpe que va a recibir la población con este tipo de medidas? Bueno, primero quiero decir que las estimaciones que ha hecho la CEPAL recientemente, la semana pasada, es que el país va a crecer el 2.2%. Esas son las cifras que fueron publicadas en los periódicos del país. Incluso abre la expectativa que puede aumentar el crecimiento, ¿verdad? La CEPAL es una institución de mucho prestigio internacional, que seguramente tiene mucho más rigor académico que Roberto Rubio. ¿Verdad? La CEPAL seguramente tiene más institucionalidad, tiene más organización para construir los diferentes escenarios y poder hacer mediciones más científicas, o al menos con mayor rigor científico. Entonces yo respeto la capacidad de análisis de todas las personas, pero en este caso creo que a mí me merece mucho más respeto el análisis que hace la CEPAL en este caso. Bueno, pero aquí se dice cualquier cosa. Y entonces, los principales opositores, aparte de Arena como partido político a esta reforma, según lo pudimos presenciar en el concurso mediático, fue el sistema financiero, los bancos. Ellos fueron los que se opusieron, que estuvieron haciendo campos pagados en todos los medios de comunicación, ¿verdad? La cúpula de la ANEP, ¿verdad?, también se opuso y tienen el legítimo derecho de hacerlo. Aquí hay libertad de expresión y aquí todos tenemos el derecho de razonar y juzgar lo que se está haciendo. Sin embargo, nosotros creemos que se trata más bien de los operadores locales de la banca internacional. La banca salvadoreña, el 90% de la banca salvadoreña es internacional, es transnacional. Y el 60% de la banca salvadoreña es colombiana hoy. Banco de Vivienda, sí, colombiano, Banco Agrícola, el Banco Agrícola, Bancolombia hoy, ¿verdad?, es colombiano, y hay otros, ¿verdad? La semana pasada fue la toma de posesión del presidente de Colombia, y estuvo allá el vicepresidente Óscar Ortiz y se reunió con una buena parte del sector financiero, quizás todas las empresas colombianas que operan en El Salvador, incluidos los bancos. Y ellos no hicieron absolutamente ningún juicio de valor en contra de esta reforma, porque este tipo de impuestos lo pagan también
en Colombia y en sus países. Hay una figura similar. Entonces, parece ser que son los operadores locales. Ahora, yo quiero decir, para terminar este razonamiento, que hemos estado conversando en los últimos días con la banca salvadoreña. Hay una mesa técnica de la banca con el Ministerio de Hacienda para ver cómo se va a implementar esta medida. Y hoy, a estas alturas, luego de que fue aprobada, la banca salvadoreña también está asumiendo esto con mucho respeto, lo cual nosotros les agradecemos, porque la ley es la ley, y más bien el razonamiento de ellos es el tiempo que ellos necesiten para ajustar su software, porque los sistemas informáticos de la banca tienen que ajustarse para poder hacer el descuento de 25 centavos. Ahora, mira, Ernesto, no es un pequeño el que hace operaciones de $1,000. De $1,000 varias veces va. Yo generalmente no hago operaciones de $1,000, ¿verdad? Que podríamos decir que nosotros podríamos estar dentro de la categoría de capas medias ya. Pero hacer depósitos de $1,000 frecuentemente ya es una actividad económica que no la hace una persona que tiene salarios menores de $10,000. Ok, bueno, solo para cerrar este ciclo, digamos, de reacciones y consecuencias que trajo consigo esta reforma, ¿qué alcances entonces van a tener, digamos, si no fue aprobada en su totalidad? ¿Será que en los próximos días vamos a tener, antes de entrar al proceso de campaña, la aprobación del complemento de esta reforma? ¿O qué matices se le va a poner, digamos, en materia de consenso junto al resto de partidos? No, este es un tema cerrado, ¿verdad? Este es un tema que se concluyó hasta acá. Estas fueron las posibilidades que dio la correlación de fuerzas. Para eso estamos preparados desde el punto de vista de la opinión más generalizada, pues. Y nosotros creemos que, aunque no sea suficiente, será una contribución muy importante, ¿verdad? Y hay que hacer todos los esfuerzos por seguir desatando nuestras energías en otra dirección, en resolver problemas. Pronto va a haber que aprobar también el presupuesto general de la República, ya en septiembre tiene que ser presentado. El Ejecutivo está en el trabajo de articulación del presupuesto general de la República y estamos a otra dinámica. O sea, el tema, ¿por qué dice acá Blanca Lara que nos escribe, por qué dejar fuera el impuesto a los inmuebles suntuarios, por ejemplo? ¿Por qué quedó fuera eso? Porque no habían los votos, o sea, los partidos políticos, Arena en particular, lo rechazó. Y si no tenemos los votos, pues no podíamos aprobarlo. Nosotros creíamos que era correcto, ¿no? Sin embargo, no se aprobó. Puede ser que en un momento determinado, difícilmente será esto en una coyuntura electoral como la que viene, pero puede ser que en un momento determinado se vuelva a valorar esa posibilidad, ¿verdad? Nosotros no estamos pensando en presentarlo, pero el predial suntuario funciona en muchas partes del mundo. O sea, sin embargo, no está ahorita a la orden del día porque recientemente se demostró que no existe suficiente voluntad política. Las negociaciones o canjes políticos también fue otra figura que surgió a raíz de que de la noche a la mañana surge la aprobación, digamos, en términos de nombramientos de nuevos funcionarios de segundo grado. Esto consigo también deja un sabor bastante, digamos, frío, si queremos verlo desde el punto de vista de lo que el sector privado dice. El gobierno, por un lado, nos habla en estos términos y por otro lado su partido hace algo diferente. ¿Qué piensas, Roberto, tú al respecto? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos continuamos hablando de esto y también hablemos acerca del control de gastos, como lo hablábamos extra cámara, que de alguna manera pues es también motivo de preocupación para algunos sectores, que no se está hablando de cómo controlar el gasto público, ¿verdad? Y de alguna manera cuál es la posición que tienen ustedes como gobierno frente a este tema. Y también el caso del Fomilenio, ¿cómo va? El Fomilenio es tan apetecible, y lo voy a nombrar así, de esa manera, por el hecho de que estamos hablando de cerca alrededor de una inversión de $262 millones para la zona costera de nuestro país. Sin duda alguna será un gran alivio, un gran aporte que le dará a dinamizar la economía como tal. Voy a una pausa comercial, no me cambie, regresamos.
Modesto López, Análisis Económico.